entendiendo todo esto. Y un día yo le pregunté a un profesor que qué consejo me daba él para yo hacerme rico. Yo quería tener plata, a mí me gustaba el buen estilo de vida. Y él me dijo, leas un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguien aquí lo ha leído? Y ese libro es como la Biblia de las finanzas personales. El que se lea ese libro y lo aplique en su vida, pienso que no tiene por qué ser ilíquido en la vida. Pienso que no tiene por qué tener falencias económicas en la vida. Porque es un libro que si lo aplicas en tu vida, no es para leerlo simplemente, es para leerlo y aplicarlo. El que lo lea y lo aplique va a tener libertad financiera. Entonces yo me leo este libro y eso me cambió completamente mi forma de pensar. Empecé yo a entender un montón de cosas desde muy joven, desde yo por ahí 15 años, 16 años, y empecé yo a entender muchas cosas que antes no entendía, no tenía ni idea que existían. Empiezo yo a estudiar en la universidad, estudiaba mercadeo y publicidad y empecé a hacer rumbas universitarias. Con unos amigos hacíamos rumbas universitarias y nos iba muy bien, ganábamos muy buen dinero. Hacíamos rumba, entonces cogíamos las universidades, cogíamos las discotecas los días jueves, las discotecas no las abren los jueves, entonces negociábamos con las discotecas y les decíamos, pongan la discoteca un jueves, nosotros no le vamos a pagar absolutamente nada a la discoteca, pero se la vamos a llenar y denos el cover de ese día. Entonces nosotros íbamos prácticamente a la fija, nosotros repartíamos publicidad en las universidades, hacíamos inicios de semestre, remates de semestre, listas de disfraces, de todas las rumbas que uno se puede inventar, llenábamos las discotecas y nos quedaba todo ese cover, entonces nos iba muy bien. Entonces cada 8 días llenamos discotecas de 500, 700 personas y poníamos un cover de 10.000 pesos. Es decir, cada 8 días nos entraba entre 5 y 7 millones de pesos de cover y hacíamos rumbas cada 8 días. Entonces mensualmente entre 3 pelados nos estábamos echando al bolsillo de 20 a 30 millones de pesos en rumbas. Nos iba muy bien. Nos gustaba mucho el cuento de las discotecas y empezamos a invertir en discotecas. Nos gustaba el cuento y empezamos a invertir en discotecas que no estaban muy bien posicionadas, que estaban ya en el mercado más bien regulares. Las reformábamos, estaba hablando de que hacíamos una decoración adentro, le cambiamos el nombre y salíamos con nuevas discotecas y empezábamos a trabajar en los eventos en ellas y nos empezó a ir muy bien, nos iba bien haciendo eventos, pero además de eso ya hacíamos los eventos en nuestras propias discotecas. Entonces ustedes se imaginarán que es tener discotecas cada 8 días facturando. Al cabo de 4 o 5 años ya teníamos en el Parque Llera 5 discotecas y un restaurante. Nos empezó a ir muy bien con esto, ¿cierto? Entonces yo tenía 4 discotecas, un restaurante, me iba muy bien económicamente, y cuando uno le va bien económicamente hay algo que se llama estatus, y a mí el estatus se me subió a la cabeza. ¿Ustedes conocen gente que se las sabe todas? Bueno, yo sabía un poquito más que ellos, imagínense pues. Entonces yo estaba en ese estado, estaba en un estado de comodidad muy grande, entonces yo tenía el carro que yo quería, yo vivía en la casa que yo quería, yo me daba los viajes que yo quería, y vivía muy bueno. Vivía pues obviamente un pelado con 4 discotecas en el Parque Lleras, un restaurante, tenía reconocimiento, y eso para los seres humanos es muy importante, pero si uno no sabe manejar el reconocimiento se le sube el ego a la cabeza, y yo estaba como en ese estado, estaba en un estado de que sí, un pelado bacano. Me hablaban mucho de negocios de redes de mercadeo, y me hablaban, y yo, pero esas benditas redes sí me persiguen a mí, eso sí me persigue. Entonces a mí me hablaban de redes de mercadeo, y yo salía corriendo. Y yo salía corriendo, ¿cierto? ¿Por qué salía corriendo? Por esto. Porque el mayor acto de ignorancia de un ser humano es rechazar algo de lo cual no sabe nada o cree saberlo. ¿Cierto que sí? Yo me acuerdo con eso. Y los seres humanos vivimos rechazando. ¿A ustedes les ha pasado que van y cuentan este negocio y la gente dice, no, yo ya sé cómo es eso? ¿Cierto que eso pasa? Yo era uno de esos. Yo decía, yo no, ya sé cómo es eso. Eso no es para mí, yo ya sé cómo es eso. Cierto día invitan a mi novia, un amigo la invitó y ella a mí me cuenta, ay, un amigo me invitó a una reunión para un negocio. Y yo, sí, ¿de qué es? No, es un negocio izquierdo. Y yo, ¿usted va a ir a eso? Y ella me dijo, sí, yo voy a ir. Y ella arrancó para ese evento, y efectivamente cuando volvió me dijo, ay, sí, es una cosa de red de mercadeo, y yo la tenía que salvar a ella. Yo ya le iba a meter a eso, yo le iba a salvar. Y yo, no, ¿qué te vas a meter a eso? Vos no servís para eso, vos no tenés tiempo para eso no es para vos. Ella llegó muy animada, pero en 10 minutos, desde mi infinita ignorancia, la desanimé completamente. En 10 minutos le rompí todos sus sueños, literal. Y ella no entró en la red de mercadeo. Sigo yo con mis negocios, con mis discotecas, y hace más o menos 2 años, una amiga me contactó por Facebook. Me dijo, Jerónimo, te
tengo que montar un negocio. Y yo, otra vez. Y yo, bueno, venga, pues yo la niña era buena gente, era bonita. Pues yo la escuché, y yo, venga, pues sentémonos a conversar. Ella me dijo, voy con un amigo que es el que sabe. Y llegó con un amigo. Efectivamente llegaron, se sentaron, y yo le dije, yo si es ese negocio de redes de mercadeo, esas cosas, no me cuente eso porque eso a mí no me gusta. Y él me dijo, no, venga, escúcheme 5 o 10 minuticos. Él me contó en 5 o 10 minuticos algo que a mí me hizo clic. Él me dijo, eso es un negocio en el cual vos te puedes ganar muy buen dinero, vas a tener tiempo, vas a tener calidad de vida y no vas a tener costos fijos. ¿Quién aquí tiene negocios tradicionales? Los que tienen negocios tradicionales, los que tenemos negocios tradicionales, sabemos que los costos fijos son el karma de los que tenemos negocios. ¿Por qué? Porque trabajo uno. Bueno, entonces cada negocio a mí se me tragaba en costos fijos 30 millones de pesos mensuales. Y eran 5. Es decir, yo el primer día de cada mes me levantaba con una deuda de 150 millones. Y empieza a facturar, a facturar, a facturar, a facturar, para ver si a final de mes quedaba algo. Y las discotecas se fueron, el mercado se fue dañando. El mercado del Parque se fue dañando porque entraron muchas discotecas, muchos bares a quebrar precios, empezaron a dañar el mercado. Entonces cuando te entran negocios, te los ponen al lado y te bajan precios, ¿qué te toca a vos? Bajan precios. Y los arriendos no los bajan, y los empleados no cobran menos. Entonces empieza uno a entrar en un estado en que los negocios ya no le daban lo mismo, ya no dan lo mismo. Y yo tenía un estilo de vida que costoso, yo tenía un estilo de vida que ya me valía X plata. Y cuando uno conoce un estilo de vida bueno, uno por nada del mundo se quiere bajar de ahí. Uno no, es que yo qué. Pues mentalmente a uno le queda muy difícil aceptar eso. Le queda muy difícil a uno aceptar que ya no puede pagar el carro que tiene. Le queda a uno muy difícil aceptar que ya no puede dar los paseos que se daba. Entonces eso mentalmente uno como que no lo acepta. Y yo no lo aceptaba. Me llega este negocio en ese momento, él me cuenta eso y yo le dije, dígame qué hay que hacer. Arranquemos, dígame qué hay que hacer. Entonces él me dice en el negocio que me debo conectar a un sistema educativo. Él me dice, conéctese a un sistema educativo que le va a enseñar cómo hacer negocios de la nueva economía. Y yo no sabía que estos negocios eran negocios de la nueva economía, porque para mí poner un negocio era abrir un local, poner un letrero y vender algo ahí. Yo no sabía que había negocios que ya eran de la nueva economía. Empiezo yo a leer sobre todos estos libros, empiezo a leer, empiezo a educarme, empiezo a asistir a estas charlas, empiezo a escuchar audios y empiezo a aprender un montón de cosas. Un montón de cosas no solo del negocio, sino cosas también de la misma economía. Y les voy a contar una historia. Cierto día llega un gringo a un hotel en Cartagena. El que se la sepa no le la cuente al del lado porque la daña. Llega a un hotel en Cartagena y a un hotel pequeño. Y llega, y el propietario del hotel estaba ahí. Y le dijo, Eri, ¿cuánto valen las habitaciones en tu hotel? ¿Cuánto vale? Él dijo, le vale 100.000 pesos. El le dijo, me gustaría ir a mirar. Y yo le digo, listo, déjeme los 100.000 pesos aquí y vaya y mire las habitaciones. El señor le puso los 100.000 pesos ahí y subió a ver las habitaciones. En ese momento llegó el proveedor de las carnes del hotel. El hotel vendía unas carnes muy bacanas y llegó el proveedor. El proveedor vio los 100.000 pesos ahí y le dijo, venga, usted me da mis 100.000 pesos de una factura. El señor del hotel, el dueño del hotel, estaba tan convencido que al gringo le dejó sus habitaciones que le dio esos 100.000 pesos. Le dijo, se da los pagos. Y se los dio. El señor salió muy feliz de allá para su casa. Rumbo a su casa, el señor se encontró con el proveedor de los cuchillos. La gente que tiene productos cárnicos tiene unos cuchillos especiales para los cortes. Y el de los cuchillos le dijo, oye, usted me viene de 100.000 pesos. Ay, sí, qué pena con usted. Tome esos 100.000 pesos. Al dueño al proveedor de los cuchillos le gustaba mucho tomar traguito y se fue para un bar. Se fue para un bar, se sentó en la barra y le dijo, hey, por favor, me necesitan hacer el favor. El dueño del bar le dijo, no, usted hace 20 días se probó una rumba impresionante y usted no me ha pagado, usted me da 100.000 pesos. El señor empezó a recordar, uy, sí, hermano, qué rumba tan pesada, qué pena con usted. Y le pagó los 100.000 pesos. En ese momento había en el bar una niña, de aquellas niñas de la vida alegre, y se le acercó al señor, al dueño del bar, y le dijo, usted hace 8 días estuvo conmigo y no me ha pagado, ya no me paga. El señor así, niña, y le pagó los 100.000 pesos. La niña salió del bar feliz, salió para su casa, rumbo a su casa pasó por aquel hotel y entró al hotel. Y le dijo al dueño del hotel, hace 8 días estuve en tu hotel y no te pagué la habitación, te dejo los 100.000 pesos. La niña que sale de gringo que baja y le dijo, muy lindas tus habitaciones, pero no es lo que estoy buscando, me llevo mis 100.000 pesos. Y ese fue la economía. Cuando tú empiezas a leer, tú te das cuenta que las crisis económicas no existen. Cuando tú sabes
que las crisis económicas no existen, no te asustas. Porque las crisis económicas son simplemente especulaciones de personas que se aprovechan de la mentalidad de las personas, como las personas no leen, ven mucha televisión, se asustan las personas, la gente guarda su plata debajo del colchón, no paga, no compra, no gasta, no hay plata rodando y nadie tiene para pagarle a nadie. Las crisis económicas simplemente son platas guardadas debajo de los colchones. Eso es una crisis económica. Cuando yo empecé a leer esto, yo entendí un montón de cosas y empecé a entender un montón de las cosas de la economía. Y me leo un libro que llama La conspiración de los ricos, y ese libro me rayó la cabeza. Y me leo un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, y me leo La magia de pensar en grande, y me leo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y me empiezo a leer un montón de libros, y llega un libro que se llama El negocio del siglo XXI, y es un negocio en el cual Robert Kiyosaki, que es el autor más vendido de finanzas personales del mundo, dice que las redes de mercadeo son el principal negocio en este momento para usted hacer libertad financiera. Y en este momento hay 3 formas de usted hacerse libre financieramente. 3. Es decir, si usted está aquí sentado y se quiere hacer libre financieramente, en este momento, en el año 2014, hay 3 formas. La primera es usted tener una idea multimillonaria y ponerla a andar. Una idea multimillonaria. ¿Alguien tiene una idea multimillonaria aquí? Es complicado, ¿no? Como que ya todo está inventado, ¿cierto? Segunda forma, tener usted un capital muy importante, invertirlo y empezar a generar dinero de ese capital. Estamos hablando de capitales importantes, es de 15, 20, 30 mil millones de pesos. ¿Alguien los tiene aquí? No. Y la tercera es asociarse a una red de mercadeo. La tercera. Y me leo yo en ese libro que las redes de mercadeo son la forma para generar ingresos fácilmente. Ese libro a mí me rayó la cabeza completamente y sigo leyendo. Y me doy cuenta de esto, de aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas le dicen que no a este negocio. 8 de cada 10. Y 8 de cada 10 de los que ingresan se van. Este negocio es como el gimnasio. ¿Quién de aquí ha estado en un gimnasio? Esa es la mano. Déjela arriba, no le dé pena. Ahora la dejan arriba los que se han quedado en el gimnasio para siempre. Este negocio es como el gimnasio. En este negocio pasa exactamente lo mismo. La gente ingresa a este negocio y no tiene la suficiente disciplina para quedarse. ¿Por qué no tienen la disciplina? Porque los seres humanos somos muy facilistas y tenemos visión a corto plazo. A los seres humanos queremos ver las cosas ya. Pero cuando tú tienes visión en un negocio y sabes para dónde vas, simplemente haces lo que tengas que hacer para hacerlo. Entonces tú ingresas a este negocio y todo el mundo se ríe de ti. Usted se metió a eso. ¿Y usted para qué se metió a eso? No es que ahí estuvo su tía y ella le funcionó eso. ¿Alguien ha tenido una tía en este negocio? Todo el mundo, ¿cierto? Entonces el concepto como tal de las personas es que este negocio no funciona. Pero les voy a dar una noticia. Esa es la magia del negocio. La magia del negocio es que 8 de cada 10 le digan que no. Entonces esos 8 que le dicen que no se vuelven nuestros clientes. Sencillo. Ellos no nacieron quizás para ser ricos. Los 2 que le decimos que sí, hacemos redes de mercadeo. ¿Ustedes se imaginan 10 de cada 10 diciéndole que sí a este negocio? ¿Sería viable? No sería viable. Entonces cuando tú empiezas a leer, entiendes el concepto del negocio. Entonces ahí me dijeron, este negocio tiene que ser 3 cosas. Edúquese, cambia las marcas es cambiarlas por unos productos de una compañía que se llama Amway. Ahí me decían Amway, yo salía corriendo, porque para mí Amway era una venta de cositas, no sabía lo que era Amway. Empiezo a investigar sobre Amway y me di cuenta que es una compañía que lleva 57 años en el mercado, una compañía que factura 12 billones de dólares al año, una compañía que está en 106 países, una compañía que mueve en el mundo millonarios y es una compañía que es la número 1 en el mundo del network marketing y tiene un aval, a ver cómo le explico, es la que avala los multiniveles en el mundo, ¿cierto? Y hay 4 tipos de multiniveles, están los uninivel, los binarios, los de matriz y los de rompimiento de líneas. Los mejores, los que mejor pagan son de rompimiento de líneas. No voy a explicar eso porque no hace parte pues del negocio. Pero empiezan a surgir un montón de compañías que dicen ser como Amway pero mejor. Entonces llegan con unos argumentos que no sé de dónde los sacan y dicen que es que Amway está saturado.
Y en Colombia hay 20.000 personas